Algunas personas marcan la historia por sus logros, otras por el horror que son capaces de causar. Joseph Mengele pertenece a esta última categoría. Médico, científico y asesino en masa, sus experimentos con seres humanos en Auschwitz se cuentan entre los más atroces de la historia moderna. Pero este no será un vídeo como cualquier otro documental que hayas visto en YouTube. Aquí no solo descubrirás los horrores de Joseph Mengele, sino que entenderás por qué lo hizo, qué lo motivaba, cómo se convirtió en el monstruo que fue desde su infancia. Te advierto que lo que verás no es apto para débiles de corazón. Suscríbete ahora y únete a esta comunidad donde analizamos los capítulos más oscuros y más polémicos de la historia. Empezamos. Joseph Mengele nació el 16 de marzo de 1911 en la pequeña ciudad de Günzburg, en Alemania, en el seno de una familia acomodada. Su padre era un empresario textil estricto, que esperaba que sus hijos siguieran caminos de éxito, y su madre, aunque protectora, alentaba su curiosidad intelectual. Desde muy joven, Joseph mostró un interés inusual por la ciencia, la anatomía y la biología. Pasaba horas observando animales, diseccionando cadáveres de laboratorio y fascinándose con la herencia y los rasgos físicos. Esta obsesión lo llevaría a estudiar medicina en la Universidad de Múnich, donde se especializó en antropología y genética humana. Durante sus años de estudio se sintió atraído por las ideas de la eugenesia, convencido de que la genética podría utilizarse para mejorar la humanidad según criterios raciales. Lo que parecía la historia de un joven brillante se convertiría décadas después en una de las mayores tragedias científicas de la historia. En 1937, impulsado por su ideología racial y su ambición científica, Mengele se unió al partido nazi y poco después, en 1938, ingresó a las SS. Esto no solo le permitió acceder a investigaciones financiadas por el Estado, sino que también consolidó su obsesión con la pureza racial y los gemelos como laboratorio humano. Durante esos años trabajó en proyectos que combinaban genética, antropología y políticas raciales, siempre convencido de que su trabajo contribuiría a la creación de una raza superior. Aunque en apariencia parecía un científico meticuloso, sus motivaciones ya apuntaban hacia la crueldad que caracterizaría su vida futura. Hasta aquí, Joseph Mengele parecía un científico más, pero la guerra lo convertiría en el ángel de la muerte. En 1940, Mengele fue asignado al campo de concentración de Auschwitz como médico de las SS. Su trabajo inicial consistía en exámenes médicos de los prisioneros, pero pronto su interés en los gemelos y la genética lo llevó a un papel mucho más siniestro: supervisar las selecciones en la entrada del campo. Allí, con apenas una mirada, decidía quién viviría y quién moriría en la cámara de gas. Su obsesión con los gemelos lo convirtió en una figura temida y odiada, ganándose el apodo de Ángel de la Muerte. Separaba hermanos y gemelos, y lo que sucedía después es una de las páginas más oscuras de la historia de la humanidad. Hasta aquí has visto cómo Joseph Mengele se formó y llegó a Auschwitz. Pero lo peor estaba por comenzar, porque detrás de esas alambradas convirtió a miles de personas en cobayas humanas. Y lo que hizo fue tan cruel que cuesta de creerlo. Mengele veía a los gemelos no como seres humanos, sino como sujetos de laboratorio perfectos. Los seleccionaba cuidadosamente y luego comenzaba los experimentos: inyecciones de químicos peligrosos, trasplantes de órganos entre hermanos, amputaciones y mutilaciones sin anestesia. Documentaba cada reacción con meticulosidad clínica, como si la agonía humana fuera un simple dato. Entre sus víctimas más conocidas estaban Eva y Miriam Moses, que sobrevivieron para contar cómo sus cuerpos fueron perforados con agujas, sus vidas convertidas en un infierno continuo, mientras Mengele registraba cada reacción como un logro científico. Solo en Auschwitz se estima que más de 1.500 gemelos pasaron por sus manos, muchos de ellos sin sobrevivir. Imagina que tu hermano es tu experimento y tú no sabes si sobrevivirás al siguiente procedimiento.
No contento con sus experimentos con gemelos, Mengele se obsesionó con la esterilización masiva. Probaba métodos en hombres y mujeres utilizando radiación, drogas químicas y cirugías sin anestesia. También realizaba mutilaciones extremas, cortando partes del cuerpo para estudiar la resistencia humana. Muchos prisioneros murieron durante las operaciones y los que sobrevivieron quedaron desfigurados o incapaces de tener hijos. Para Mengele, cada herida, cada mutilación era simplemente un dato más en su investigación. Sobrevivir no significaba estar a salvo. Las cicatrices físicas y psicológicas que le causó a sus víctimas durarían toda la vida. Pero espera, porque los escalofriantes experimentos de Mengele continúan. Sus experimentos no se limitaban a los gemelos o a la esterilización. Mengele infectaba a prisioneros con enfermedades como tifus, malaria o tuberculosis, observando cómo sus cuerpos reaccionaban sin ningún tipo de tratamiento. También inyectaba venenos letales, siempre registrando meticulosamente los efectos. La ciencia, para él, estaba por encima de la humanidad. Niños de apenas 10 años se convertían en simples sujetos de prueba, mientras el reloj de sus vidas avanzaba hacia la muerte. Mengele también quería comprender los límites del cuerpo humano ante temperaturas extremas. Sumergía a prisioneros en agua helada durante horas o los exponía a calor intenso, midiendo hasta qué punto el cuerpo podía resistir. Estos experimentos prolongaban el sufrimiento, causando agonía extrema y la muerte de muchos. Para él, cada segundo de sufrimiento era una oportunidad de recopilar información científica sin ningún atisbo de compasión. Estos experimentos mostraban hasta dónde la mente humana podía justificar el sufrimiento ajeno. Lo que sí estaba realmente justificado era su apodo, el Ángel de la Muerte. Pero la locura de Mengele iba más allá. Mengele registraba todo: fotografías, notas clínicas, estadísticas detalladas de cada víctima. Creía firmemente que estaba contribuyendo al avance de la ciencia y a la creación de una raza superior. Su obsesión destruyó vidas humanas sin remordimiento alguno. Para él, cada víctima era un experimento, un número, un paso hacia una perfección que nunca llegaría. Esta combinación de precisión científica y crueldad moral lo convirtió en uno de los símbolos más siniestros del Holocausto. Entre sus víctimas más conocidas están las gemelas Eva y Miriam Moses, que sobrevivieron para relatar años después la brutalidad de Mengele. Pero él no se detenía ante nadie. Más de 1.500 gemelos fueron documentados en Auschwitz, muchos de ellos asesinados tras los experimentos. Sus métodos incluían inyecciones, mutilaciones, pruebas de resistencia y exposición a enfermedades, generando un sufrimiento físico y psicológico extremo. Las historias de supervivientes muestran cómo el horror de Mengele no solo afectaba al cuerpo, sino que destruía la mente y la esperanza. Estas historias muestran el horror físico y psicológico que Mengele infligió. Pero todo llega a su fin. La guerra acabó y el Ejército Rojo Soviético liberó Auschwitz en enero de 1945. Pero, ¿qué pasó con Mengele? Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Mengele logró escapar del alcance de la justicia. Se escondió en Argentina, Paraguay y Brasil, usando identidades falsas para evitar ser capturado. Nunca fue juzgado por sus crímenes y en 1979 murió ahogado mientras nadaba en Brasil, dejando atrás un legado de sufrimiento y horror. Su historia nos recuerda hasta dónde puede llegar la crueldad humana cuando la ciencia se desvincula de la ética. Un hombre que mató, torturó y experimentó con miles de personas y que nunca enfrentó la justicia. Si este vídeo te impactó y crees que historias como esta no deberían olvidarse, apóyalo con un like y suscríbete al canal. Te recomiendo que veas este vídeo de aquí porque te va a poner los pelos de punta. Hasta pronto. We tried very hard to stay together as a family and hold on to each other. Before we were taken to barracks, we were processed, undressed, the hair cut, body hair cut. We came out looking identical. Sisters, mothers wouldn't identify
each other. We were no longer people. When we entered the barrack, minutes after we got in, a young woman was running towards my sister. She told us right away, "I want you to know that your mother and your siblings are already dead." My memory of Auschwitz is the actual extermination. And anything else that was good or bad cannot be compared. My story, coming from my mouth, cannot be denied.